Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad damos esta cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que estamos realizando todos los días, 1 hora con Dios, 1 hora de estudio de la Palabra de Dios. Estamos estudiando este precioso y grandioso tema de el plan de salvación en base al nuevo pacto. También se llama el plan de salvación por fe y gracia en Cristo Jesús. Estamos en el estudio número 331 de esta serie de justificación por la fe o salvación por fe y gracia, y el objetivo de este estudio del Evangelio de la Palabra de Dios es llevar al creyente para que pueda recibir una vida justa, una vida santa en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, el justo vivirá por la fe. El verdadero cristiano, el verdadero Hijo de Dios, el pueblo de Dios, la Iglesia de Dios en esta tierra visible, debe vivir por fe y gracia. Así como la Iglesia primitiva vivía por fe y gracia. Por eso nunca les faltó nada. Y toda la Iglesia primitiva y la Iglesia apostólica que Cristo organizó, como hemos estudiado ya en los estudios anteriores, Cristo dice, organizó la iglesia primitiva en base a 12 apóstoles, con el único propósito de que sean misioneros activos, misioneros que trabajen bajo la dirección del mayor misionero que el mundo haya conocido, Cristo Jesús. Jesús dijo, ejemplo os he dejado. ¿Y cuál era el ejemplo que Jesús dejó? Jesús dedicó toda su vida al ministerio de llevar el reino de Dios, el Evangelio, a aquel mundo de entonces. Los hizo representantes suyos a los discípulos. Y los discípulos llevaron el Evangelio hasta los rincones remotos de ese tiempo en entonces, hasta Roma. El Evangelio llegó, dice, hasta el palacio de los romanos. Así Cristo dejó el ejemplo. Dijo, ejemplo os he dejado. Ese ejemplo está registrado en San Mateo 4:23. Y Jesús dice, recorría por todos los lugares, las aldeas, las ciudades, los pueblos, predicando el Evangelio del reino, enseñando a las personas personalmente y sanando a los enfermos. Y lo cual ya hemos visto ya. Hoy la mejor forma, el mejor método de predicar el Evangelio es la obra médico-misionera. Un verdadero cristiano, una verdadera iglesia organizada, un pueblo verdadero de Dios, su trabajo es enseñar y realizar bajo la dirección del Espíritu Santo la obra médico-misionera. No hay otro método mejor, es el que dejó Jesús. Si las iglesias, dice, si los grupos, si los ministerios, cualquier grupo de religiosos, no interesa el nombre que tengan, si no siguen el ejemplo de Jesús, si no realizan la verdadera obra médico-misionera, entonces
no es iglesia de Dios, no es pueblo de Dios. Si los líderes, pastores, misioneros, si también ellos no realizan la obra médico-misionera, no enseñan esa obra, tampoco no son, dice, verdaderos pastores, verdaderos misioneros, líderes. Son, dice, falsos. Eso es lo que hemos hablado. Jesús ya había dicho, vendrán, dice, falsos maestros. Entonces el verdadero tiene que hacer exactamente la obra de Jesús, porque debe tener el Espíritu de Cristo, de ese Maestro. Debe haber nacido, engendrado por el Espíritu de Cristo a una vida nueva. Y hemos visto que nace con la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, el Espíritu de Cristo. De lo contrario, si no sigue el ejemplo de Cristo, si no tiene las mismas características de Cristo, entonces es falso. Es como una moneda, un billete, el dinero. Si no tiene todas las características de la verdadera moneda, del verdadero billete, del dinero, entonces es falso. Basta que falle en un aspecto nada más. Basta que le falte alguna cosa nada más. Es falso. Tiene que ser exactamente igual al original para que sea original. Allí tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Yo estaré con vosotros, dice, todos los días. Entonces la forma correcta de predicar el Evangelio es bajo la dirección de Cristo. Cristo quiere estar con el predicador, con el líder, con el hermano, con el creyente que ha sido bautizado de espíritu y de agua. Por eso Apocalipsis dice, los creyentes verdaderos siguen al Cordero por donde quiera que va. La iglesia, el pueblo verdadero, desde los líderes y todos los creyentes, la iglesia entera, dice, todos, dice, están abocados o dedicados en esa obra médico-misionera de predicar el Evangelio. Aún hemos estudiado, si algún líder, algún creyente dice, no ha nacido a vida nueva, no está verdaderamente convertido, no se atreva a predicar ni un sermón, porque su prédica será como címbalo que retiñe, como una lata que suena, no tendrá poder. Pierde su tiempo, dice, en vano. Entonces, ese es el Evangelio verdadero. Esa es la iglesia verdadera, el pueblo de Dios, un verdadero cristiano. Y ya hemos estudiado hasta aquí los requisitos, las condiciones que la Biblia presenta para ser pueblo de Dios, para ser iglesia de Dios, para ser un verdadero creyente, para ser un verdadero cristiano. ¿Qué necesitaba? Necesitaba aceptar el llamamiento como los discípulos. Jesús llamó a los discípulos. Pero hay un discípulo también que no le llamó. Era Judas. Judas vino, pero Jesús no lo rechazó. Jesús lo aceptó. Y Jesús le dio la oportunidad de poder beneficiarse del Evangelio, de la palabra de Dios durante 3 años y medio. Pero Judas no llegó a la verdadera entrega, a la verdadera conversión. A pesar que era líder, dirigente, porque era tesorero, manejaba la economía de aquella iglesia primitiva, pero a la final no entregó su corazón, su mente,
para que Cristo pueda limpiar del egoísmo, de la avaricia que tenía, del orgullo, de la suficiencia propia, del amor al mundo, de las concupiscencias. Cristo es el que limpia. Por eso necesitamos estudiar este estudio. Por eso hay que volver a estudiar el llamamiento, conocer y aceptar la palabra de Dios, estar en la iglesia correcta, en el pueblo correcto, pero eso no salva todavía, es solamente uno de los requisitos. Tener verdadera fe, vivir humillado, porque Dios habita, dice, con los humildes de espíritu, experimentar verdadero arrepentimiento, reconocer que somos miserables y también renunciar a nuestra vida carnal humana. El yo debe morir y renunciar a todo lo que uno posee, lo que uno tiene. San Lucas 14:33, allí está esa condición. Si alguno dice cualquiera no necesita estar en la iglesia correcta, en el pueblo correcto, cualquiera dice, si no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, no puede recibir la salvación por fe y gracia. Y a los que son salvos, el Espíritu de Dios los llevará a la iglesia correcta, al pueblo correcto, y tendrá el maestro correcto. Confesión, aceptar a Cristo, entregar la voluntad, la mente, el corazón a Cristo, aceptar el perdón, aceptar la justificación por la fe, ser justificado, recibir la justicia imputada y la justicia impartida, que es la santificación, recibir el carácter de Cristo, la gloria de Cristo. Y son 12 condiciones. El último es aceptar la verdadera conversión, el nuevo nacimiento, ser engendrado por el Espíritu Santo y nacer con la vida de Cristo, con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu. Y por último, ser bautizado con agua por un verdadero subpastor, un pastor que trabaja bajo la dirección del verdadero pastor que es Cristo. Y ahora el Espíritu Santo, al nuevo hombre, al hombre espiritual, a la nueva criatura, el Espíritu Santo lo llevará a la iglesia correcta, al pueblo correcto. Porque el Espíritu Santo, morando en el nuevo creyente espiritual, ese Espíritu lleva a unirse con otros creyentes que tienen el mismo Espíritu de Dios. El verdadero creyente nace con el amor de Dios en el corazón. Ese amor le lleva a unirse con los que tienen el amor verdadero de Cristo. Los creyentes se unen por el mismo Espíritu, por el mismo amor. ¿Para qué? Para ser verdaderos misioneros, para trabajar activamente, para seguir el ejemplo de Cristo, para seguir a su Maestro. Sin tener a Cristo, el verdadero Maestro, en el corazón, no se atreva a predicar ningún sermón, dice. Entonces hoy vamos a continuar estudiando cómo es el verdadero creyente en la verdadera iglesia, en el verdadero pueblo de Dios. El libro de 1 Corintios, capítulo 13, el verso 1 hasta el 3, ¿qué nos dice? Vamos a leer. Dice el apóstol Pablo: si yo hablara lenguas humanas y lenguas angelicales, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Entonces, cualquiera puede predicar el Evangelio.
la palabra, las leyes de Dios, los 3 mensajes angélicos, puede predicar profecías, todo lo que quiera. Pero si no tiene amor en el corazón, de nada sirve. Solamente suena, habla palabras vacías, sin poder. Entonces la iglesia correcta, el pueblo de Dios, debe estar constituido por creyentes verdaderos, llenos del amor de Dios, y el amor es el que constriñe. El amor es el que hace nacer en el corazón, en la mente, el deseo ardiente, sincero de ir a predicar el Evangelio con poder. El Evangelio necesita el amor de Dios en el corazón. El amor de Dios no se aprende. Ese es el otro engaño, la otra mentira de la educación del mundo, lo cual se ha introducido en la iglesia. Educación humana. La educación humana dice, tienes que aprender. Le anima a aprender al hombre carnal, al ser egoísta, con mente terrenal. Puedes aprender, dice, tienes que aprender a amar. A los jóvenes les dice, tienes que amar a tu novia. Y a la novia le dice, tienes que amar a tu novio. Y les hace casar con ese deseo de amar. Y se comprometen, yo te amo, dice, hasta la muerte, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Piensan de que el amor se puede aprender. Tienes que hablar palabras, dice, amables. Tienes que tratar bien a tu esposo o a tu esposa, con amor, dice. Y está tratando de tratar con amor, y el amor se acaba. Sus palabras son como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Se acaba el amor humano. Aquí no está hablando del amor humano. No está diciendo tienes que predicar con el amor humano. El amor humano es egoísta, interesado, se acaba. Pero el amor de Dios nunca se acaba. Entonces, el verdadero creyente necesita estudiar, aprender cómo es tener verdadero amor. El ser humano nace sin el amor de Dios. El ser humano nace con amor engañoso, egoísta, que se acaba. Entonces necesita nacer del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo. Y Romanos capítulo 5, el verso 5, da la solución. ¿Qué dice allá? El Espíritu de Dios derrama el amor de Dios para el nuevo nacimiento. Y el Espíritu de Dios ahora todos los días tiene que dar el amor. El amor se recibe del Espíritu Santo. Una vez que se recibe, hay que cultivarlo. Es una planta de origen celestial, es un principio verdadero de Dios que se implanta en el nuevo corazón limpio de egoísmo, limpio de pecado. Ahora sí, el verdadero cristiano tiene el amor de Dios. Y el amor le constriñe, el amor le impulsa. Pablo dijo, el amor crea en mí la necesidad de predicar el Evangelio. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio!, dice. Para predicar el Evangelio no necesita que el hombre le ordene, el hombre le mande. El amor impulsa, el amor constriñe. De lo contrario, la prédica no tiene ningún valor, dice. El versículo 2 de 1 Corintios capítulo 13.
Si yo tuviera profecías y entendiera todos los misterios de la ciencia de Dios, y si tuviera toda la fe, de manera que trasladara los montes, y si no tengo amor, nada soy. Aquí tenemos otro secreto, otro método, otra manera, el camino verdadero que es Cristo. Si el creyente dice entiende profecías, entiende la palabra de Dios, predica la palabra de Dios, aún tiene fe, pero si no tiene amor, nada soy. Así que no solo es conocer la teoría como conocimiento de la Biblia, no solo es creer en Dios, tener fe, necesita el complemento esencial, el amor de Dios en el corazón. Así que cuán importante es comprender correctamente la palabra de Dios al 100%. De nada sirve conocer la teoría. Un líder puede tener la mente llena de conocimiento, así como los maestros del mundo, los científicos del mundo tienen conocimiento lleno la mente, por eso son sabios, pero no tienen amor, no tienen fe. Pero el líder cristiano puede tener fe, tener toda la Biblia en su cabeza, en su mente como conocimiento, pero si no tiene el amor de Dios en el corazón, por el nuevo nacimiento del Espíritu de agua, entonces nada es, de nada sirve. Sigamos adelante. El versículo 3. Y si repartiera todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado en el fuego, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Otra verdad poderosa de la justificación por la fe. La justificación por la fe es recibir la gloria de Cristo, el amor de Dios, la vida de Cristo, la luz verdadera, la verdadera justicia. Pero si no tengo esa justicia, si no tengo el amor, si no tengo a Cristo que es amor, si tengo solamente la ley escrita, la ley en tablas de piedra, la ley en cuadros, si solo tengo la ley en la mente, de memoria, de nada sirve. La ley debe estar en el corazón, la ley de amor, porque la ley escrita es copia de la ley original que está en el cielo, que es Cristo. Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor. Si el verdadero creyente no tiene a Cristo, que es el amor verdadero, en el corazón, si no ha recibido, si no tiene el Espíritu Santo en el corazón que engendra nueva vida, si no tiene a Dios en su vida, entonces aún puede repartir sus bienes, aún puede entregar su cuerpo, su vida para ser mártir quemado, pero si no tiene el amor verdadero, de nada sirve. Necesitamos entonces el amor. ¿Cómo se obtiene el amor entonces? El amor se obtiene en el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo engendra nueva vida y derrama el amor en el corazón. El verdadero cristiano nace con el amor de Dios. Es la planta, el principio de origen celestial. Ahora tiene que cultivar el amor. Cada día tiene que recibir más amor del Espíritu Santo. Tiene que crecer en el amor de Dios y tiene que dar los frutos del amor. Esta es la verdadera vida cristiana.
En vano uno puede repartir sus bienes, como muchos seres humanos caritativos, así como Nicodemo era caritativo, dice, repartía sus bienes, pero Jesús le dijo, Nicodemo era también maestro, predicaba. Jesús le dijo, eso no es todo, te falta el amor, tienes que nacer de nuevo, nacer del Espíritu y del agua del Hijo, y vas a recibir el amor de Dios. Ahora sí, si espontáneamente, voluntariamente, con el verdadero amor de Cristo en el corazón, predicas el Evangelio, repartes tus bienes, entonces, ¿qué va a pasar? Si repartes tus bienes, si predicas el Evangelio con poder, entonces vas a ser un verdadero líder, verdadero maestro, verdadero evangelista, verdadero pastor. Y si tú también has nacido a vida nueva por el Espíritu Santo y por el bautismo, vas a ser verdadero creyente. Has nacido como misionero en el reino de Dios. Vas a poder predicar el Evangelio con poder. Vas a anunciar la verdad al mundo y vas a enseñar de que los creyentes reciban la verdad en el corazón, reciban el amor en el corazón, reciban el carácter de Cristo, la imagen de Dios. Ahora sí, vas a iluminar el mundo. Vas a ser una fuente de agua viva en el desierto. Ahora sí, vas a seguir al verdadero maestro. El verdadero maestro va a poner las palabras en tu boca, va a poner su mente en tu corazón, en tu mente. La mente de Cristo, la vida de Cristo. Esa es la verdadera vida cristiana. Y San Mateo capítulo 7, 21 al 23, ¿qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristianismo no es solamente decir Señor, Señor, hacer oraciones, vigilias, hablar de Cristo, hablar de Dios, sino es hacer la voluntad de Dios. No es vivir la vida cristiana en voluntad humana. Por eso, en la condición número 10 hemos estudiado entregar la voluntad, hacer la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es trabajar en el trabajo de Dios. Así Jesús respondió a los 12 años a esos líderes, sacerdotes, doctores de la ley en Jerusalén. Jesús se quedó a los 12 años en Jerusalén. 3 días estaba conversando, hablando, estudiando con los líderes, con los dirigentes del pueblo judío en Jerusalén. Y Jesús les enseñó, ¿y qué les dijo? A mí me toca, dijo Jesús, estar en los negocios, en los trabajos de mi Padre, hacer la voluntad de mi Padre Dios. ¿Y cuál era hacer la voluntad de Dios? Es todos los días predicar, enseñar, atender a los enfermos, obra médico-misionera. Esa es la voluntad de Dios. Pero el creyente, si no hace la voluntad de Dios, hace su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad humana del hombre carnal, con mente carnal, egoísta? Es solamente hacer la voluntad de Dios cuando le conviene, cuando le sobra tiempo, o cuando la iglesia, el líder le ordenó. Cumple la orden y luego se va a hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad humana carnal? Es ir a trabajar, es ir a estudiar, ir a su empresa, ir a su empleo, ir a su taller, ir a su chacra, el agricultor a trabajar, para sí mismo, para el yo, para el egoísta.
Qué triste historia, es un fracaso de la vida espiritual. No tiene el amor de Dios. Sin amor de nada sirve. Y en el verso 22 dice: en aquel día muchos me dirán. ¿A quién se refiere muchos? A los líderes, pastores, creyentes, cristianos, religiosos. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les diré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Eran pecadores. Siempre se equivocaban, siempre fallaban, siempre amaban el mundo, siempre tenían rencor, odio en su corazón, eran coléricos, desconformes, se molestaban, ofendían, trataban mal a su prójimo, eran obradores de maldad. Así que, si el creyente, el cristiano, no tiene el amor de Dios, siempre va a obrar mal, siempre va a pecar, siempre se va a olvidar, siempre se va a cansar, siempre va a abandonar de predicar, abandonar a los enfermos, abandonar a los prójimos. Así como el levita, el sacerdote, no quisieron atender a aquel prójimo que había sido herido en el camino y estaba tirado allí sufriendo los dolores que le habían dado los malhechores, los asaltantes. Le habían quitado su dinero y le habían golpeado, lo habían dejado herido. Necesitaba atención. El mundo está lleno de heridos por el enemigo. Están enfermos físicamente, mentalmente y espiritualmente. ¿Quién puede atender a esos enfermos todos los días? Solo el que tiene el amor de Dios, el Espíritu de Dios, el carácter de Cristo. Pero los cristianos profesos, los religiosos, de cualquier grupo o iglesia que sea, si no tienen el amor de Dios, se pasarán de largo y se irán a su trabajo, a buscarse la vida en este mundo. ¡Qué fracaso! Así fracasaron los judíos, los religiosos, doctores de la ley. El joven rico se fue triste, no quería seguir a Jesús para predicar, enseñar a atender enfermos. Él amaba su hacienda, su casa, su familia, su trabajo, su dinero, su riqueza. El doctor de la ley sabía la teoría, dijo: hay que amar a Dios de todo corazón, amar con la mente, con el corazón, con las fuerzas. Pero él no quería dedicar sus fuerzas a predicar el Evangelio con Jesús. Cuando Jesús le dijo: ¿quién es tu prójimo?, no quiso responder, no quiso decir el buen samaritano era el que amaba a su prójimo. Solo dijo: el que usó de él con misericordia. Así es, seguir el camino ancho de la vida religiosa. Religión falsa, pueblo de Dios falso, líderes religiosos falsos, creyentes falsos. Pero el verdadero pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Dios, los verdaderos creyentes nacidos como misioneros por el Espíritu Santo y por el bautismo de agua, aman a su prójimo. Así como los jóvenes, las señoritas que tienen amor humano por lo menos, por el amor se casan, se juntan y forman un hogar unidos. Y trabajan juntos, viven juntos, hasta que el amor se acabe. Así el amor verdadero lo lleva al creyente a amar a su prójimo, a unirse a su prójimo enfermo, sufriente, doliente, atenderlo, enseñarle a preparar los alimentos, enseñarle a utilizar los remedios naturales,
enseñarle a orar, enseñarle a estudiar la palabra de Dios correctamente, con el Espíritu de Dios, con el Maestro de los Maestros. Renunciar al mundo, enseñarle todo eso. Las condiciones, cómo encontrar al verdadero maestro, al verdadero médico. ¡Qué felicidad! ¡Qué gozo trae este trabajo! Bienaventurados, dice. Pero estos cristianos, estos líderes, sufrirán persecución. Su familia los echará de su casa. La iglesia los desfraternizará. La iglesia no les querrá dar parte, porque ellos trabajan todos los días con sacrificio, con abnegación, con el amor de Cristo, con el Espíritu de Cristo, y serán desfraternizados, echados de la iglesia. No les darán parte en las iglesias, no les dejarán predicar, no los invitarán a predicar, pero tienen el mundo esperando para predicar, enseñar. Serán los predicadores de la luz verdadera, de llevar a Cristo al mundo. Gracias a Dios por este Evangelio. Que Dios pueda bendecir estas palabras, dar poder a estas palabras. Entonces vamos a seguir estudiando. En el libro vamos a leer, ahora seguir aprendiendo por la gracia de Dios. Joyas de los testimonios. El libro donde están las joyas. Tomo 1, página 590, que dice: El Señor tendrá un pueblo tan leal como el acero y de fe firme como un granito de mostaza. Ese es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, con líderes verdaderos. Un pueblo leal como el acero. Dios busca un pueblo como el acero, creyentes como el acero. El acero, aunque le golpeen, aunque le hagan todo lo que quieran, con combo, con martillo, le metan fuego, le metan dinamita, le metan todo, el acero no cede. El acero es tan duro, tan firme. Así debe ser el cristiano, tan firme todos los días, siguiendo a Cristo por donde quiera que va. Todos los días realizando la obra médico-misionera, con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, con el amor. No se cansa, no se desanima, no fracasa. Enfrenta todos los poderes de este mundo. Así es el pueblo de Dios. Pero ¿cómo funciona eso? Con la fe. Con la fe que tenga como un granito de mostaza. Jesús dijo: si ustedes tuvierais fe como el granito de mostaza. Si la fe se cultiva, si se siembra, todos los días si se le riega con el agua pura, verdadera que es Cristo, con las lluvias que es el Espíritu Santo, ese granito de mostaza va a crecer, se va a hacer un árbol poderoso, frondoso, que va a llenar el mundo. Una fe poderosa de la justificación por la fe. No la fe humana, ni la fe de los demonios, porque los demonios también creen, dice, tiemblan. Pero la fe verdadera une a Cristo. La fe verdadera no se separa de Cristo. La fe verdadera permanece en Cristo. La fe verdadera produce las obras de Dios, no obras humanas, carnales, terrenales. Entonces, ese es el pueblo de Dios. Ahora veamos en el libro, En lugares celestiales, página 326. El mundo se convencerá no tanto por lo que el púlpito predica, enseña, como por lo que la iglesia vive. El predicador anuncia
la teoría del Evangelio, pero la piedad práctica, el amor verdadero de la Iglesia demuestra su poder. Así que aquí tenemos dos condiciones, dos pasos firmes para dar en la vida cristiana. El predicador predica, dice, la teoría del Evangelio. Predica en el púlpito, en las iglesias. Pero eso no va a convencer, dice, al mundo, al creyente. Sino, la iglesia tiene que vivirlo, esa teoría, ese Evangelio, esa palabra. Tiene que experimentarlo, demostrarlo en su vida, vivencia, experiencia. La piedad práctica, el amor práctico, dará poder a la iglesia. Sin el amor verdadero en el corazón, en la mente, sin la piedad práctica, la iglesia no tendrá poder, no tendrá vida. Será una iglesia como címbalo que retiñe, como lata que suena, como un metal que suena, nada más, sin poder. Así que nosotros que ahora sabemos estas cosas, tenemos que escoger. Si Josué, aquel hombre poderoso en la fe que entró a la tierra de Canaán, si estuviera con nosotros, ¿qué nos diría? Nos diría, escogeos a quién servir. Escójanse ustedes. ¿Quieren una iglesia que solamente predica la teoría sin amor? ¿O ustedes quieren una iglesia que tenga la teoría, que predique la teoría y que tenga el amor práctico? ¿Cuál quieren? Escojan. ¿Qué pueblo quieren seguir? Y si ustedes no conocen esa iglesia, si no conocen ese pueblo que está en este mundo, en esta tierra, entonces pidan a Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si llamamos, ese verdadero pueblo, ese líder que está en esa iglesia, en ese pueblo, llegará a tu puerta, a tu casa. Así como Pedro fue ordenado a predicar el Evangelio a Cornelio, era un gentil. Y Cornelio pidió a Dios y el ángel llegó y le llevó. Así como el eunuco, que no entendía la palabra de Dios, llamó a Dios y Dios le mandó a Felipe, un diácono lleno del Espíritu Santo y de amor. Y le predicó, le enseñó, le hizo comprender que la teoría no es suficiente. Es necesario el amor. Y le dijo, el amor es Cristo. Ese Cordero de Dios que fue crucificado es Cristo, le dijo. Si tú aceptas a Cristo, el amor verdadero, serás verdadero cristiano, serás salvo, le dijo. Y el eunuco que dijo, yo acepto a ese Cordero, a ese Jesús, al amor verdadero, al Espíritu Santo. Y aceptó y fue bautizado en agua. Esa es la verdadera forma de predicar el Evangelio, obra médico-misionera, presentar a Cristo, el médico de médicos, el maestro de maestros, el salvador del mundo, el que quita el pecado. Una vida cristiana sin pecado. Vivir una vida de santidad, santificación por fe y gracia. Segunda Tesalonicenses 5:23 que dice, el Dios de paz, ese Espíritu Santo, ese Cristo que mora en vosotros, os santificará, cuerpo, alma y espíritu. ¿Quién santifica? Cristo. No es el hombre carnal que se santifica y se vuelve santo. No es el hombre carnal que aprende y el hombre carnal que se hace sabio, no. La sabiduría del hombre carnal no vale. El apóstol Santiago dijo, la sabiduría terrenal es diabólica, es colérico, se molesta, inconforme, vacío. No vale, debe morir. El hombre espiritual,
la nueva vida que recibe, la vida de Cristo en el creyente, ese es el que es santificado por el Espíritu Santo, para predicar el Evangelio con poder. Ahora vamos a aprender del libro Dios nos cuida, página 352. Dios ha dispuesto estos libros para comprender, como un niño comprende en la escuela. Dice así: nos esperan escenas maravillosas en este tiempo del fin. Y en este tiempo debe manifestarse en la vida del profeso pueblo de Dios un testimonio vivo, a fin de que el mundo pueda ver que en estos tiempos en que el mal reina por todos los lados, hay todavía en este mundo un pueblo que pone a un lado su voluntad y procura hacer la voluntad de Dios y hacer las obras de Dios, un pueblo en cuyo corazón y vida está escrita la ley de Dios en el corazón, en su vida. El pueblo de Dios hace la voluntad de Dios y tiene escrita la ley de Dios en su corazón, en su vida. ¿Y cuál es esa ley de Dios? Es la ley del amor. La ley de los 10 mandamientos es los primeros 4 mandamientos, amor a Dios, y los 6 restantes, amor al prójimo. Esa ley no solo hay que saber la teoría, no solo hay que predicar la teoría, no solo debe estar de memoria en la mente como conocimiento, sino el que acepta a Cristo, Cristo es el amor verdadero, porque esa ley de Dios de los 10 mandamientos es copia del carácter de Cristo, es copia del amor de Dios. Pero hoy en día el adventismo, el protestantismo, los evangélicos, católicos, los religiosos, cristianos, se han quedado con la ley escrita, con la copia, nada más. Les gusta tener la copia, les gusta predicar la copia. Aman la copia, pero no aman a Cristo, no aman a Dios, no tienen el amor de Dios en el corazón. Entonces, hay que comprender el Evangelio. El Evangelio es la noticia que nos dice: si tú eres pecador, arrepentido, crees en Cristo, crees en la palabra de Dios, crees en la ley, aceptas la ley, quieres obedecer la ley, tienes que ir a Cristo, aceptar a Cristo, cumplir las 12 condiciones, y vas a nacer engendrado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a derramar, va a escribir la ley de Dios en el corazón. Ahí está, podemos leer en la Biblia, en el libro de Corintios, ahí encontramos, Primera de Corintios, allí está, Segunda de Corintios, disculpen hermanos, Segunda de Corintios, capítulo 3. Allí en el capítulo 3, no vamos a leer todo el capítulo, el verso 3, Segunda Corintios 3:3, ¿qué dice? Vosotras sois cartas escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Hasta el verso 6, 3 al 6 de 2 Corintios 3.
Entonces el pueblo de Dios, ¿qué es lo que tiene? El pueblo de Dios tiene la ley de Dios escrita en el corazón. No la ley escrita, dicen tablas de piedra. No es predicar la ley escrita en la Biblia, en letras, en cuadros, no. Eso es necesario, pero no es suficiente. Esa ley debe estar escrita en el corazón. Y hemos estudiado ya solamente el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, en el nuevo corazón limpio, en la mente nueva de Cristo, escribe la ley de Dios en el corazón, esa ley de amor. Eso es tener el amor de Dios en el corazón. Y la obediencia brota del corazón. La nueva criatura en Cristo Jesús, de 2 Corintios 3:17, nace con el amor, con la ley escrita en el corazón. En otras palabras, el verdadero creyente nace obediente, nace justo, porque tiene la ley justa, nace santo, porque tiene la ley santo en el corazón, nace perfecto, porque nace la ley de Dios perfecta en el corazón. Ahora ese nuevo creyente es como un bebé, como un niño, que nace con la imagen, el carácter de Cristo, con la gloria de Cristo, pero ahora tiene que crecer, tiene que ser educado, tiene que aprender en la escuela de Cristo, en la verdadera educación, crecimiento, educación, enseñanza. El Espíritu Santo le va a enseñar ahora. No se trata de enseñar al hombre viejo, al hombre carnal, con corazón egoísta. Debe morir. Es totalmente diferente. Solo la evolución, la educación del mundo dice que el hombre viejo va a aprender. El hombre carnal va a aprender, dice, tú puedes. Hay algo bueno en ti, dice, desarrolla, aprende, memoriza. No funciona eso en la vida cristiana. Eso es educación diabólica, terrenal, humana, dice el apóstol Santiago. Así que entonces, ahí está el pueblo de Dios, que tiene la ley escrita en su corazón. Ahora sí, va a ser poderoso, va a hacer maravillas en este mundo. Va a vivir santificado, sin pecado. No porque el hombre carnal es santo, sino el hombre espiritual. Dios nos cuida, página 352. Sigamos leyendo. ¿Cómo es ese pueblo de Dios? Sus pensamientos han de ser puros, santos. Sus palabras nobles y elevadoras. Ahí está el verdadero cristiano. Si el joven, señorita, tendría ese amor de Dios en el corazón, la ley escrita en el corazón, sus pensamientos serían puros, sus palabras nobles y elevadoras. Con esas palabras hablaría a la señorita, al joven. Tendría ese pensamiento puro de que sea su esposo, su esposa, amor verdadero. Ese amor, las aguas nunca lo anegarían. Ese amor no se acabaría. Ese amor formaría un matrimonio que sería un hogar, dulce hogar. El hogar sería un pedazo de cielo en la tierra. Aún para el matrimonio, para el enamoramiento, para el casamiento, funciona correctamente ese amor verdadero que en el corazón, que funciona para predicar el Evangelio. Pero tristemente, los jóvenes, las señoritas no entienden esto. Con un corazón egoísta, con un corazón carnal, con esos pensamientos impuros, se casan y su matrimonio es un fracaso. Y la psicología quiere arreglar, pero no puede. Arregla para unos días, unos meses, algunos años, y se acaba el amor. Se acaban las palabras corteses, amables. No se aprende. El hombre carnal no va a aprender. Ni el educado va a aprender, ni el doctor de la ley.
necesita nuevo nacimiento. Todos, sabios, ricos, pobres, educados, científicos, todos necesitan nuevo nacimiento. La religión de Cristo se ha de entretejer con todo lo que hagan y digan. Han de ser un pueblo santificado, purificado y santo. Así que la Iglesia de Dios, el pueblo de Dios en este mundo, su objetivo es llegar a ser santo, puro, perfecto. Y que comunique la luz a todos aquellos con quienes llegan a estar. El pueblo de Dios debe iluminar al mundo. El propósito de Dios ejemplificando la verdad en sus vidas, sean una alabanza en la tierra. La gracia de Cristo basta para producir eso. Necesita la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo no se equivocó cuando dijo inspirado en Romanos 6:14. Si estáis en la gracia, dice, el pecado no se enseñoreará. No porque estáis en la gracia van a pecar, dice. Cristo no es ministro de pecado. Entonces preguntémonos, usted y yo, ¿hemos encontrado a ese pueblo verdadero de Dios visible en este mundo? ¿Hemos encontrado a esa iglesia verdadera, a ese grupo verdadero? Porque Jesús también dice, donde están 2 o 3 congregados, un grupo en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Hay que encontrar a ese grupo de verdaderos creyentes con el amor de Dios, con el Espíritu de Dios, para unirse. Y Salomón no se equivocó cuando dijo, todos los que tienen ese fuego ardiente, ese fuego del amor en sus corazones, si varios tizones, dice, que tienen el fuego verdadero se unen, arderán, dice. Pero una tea ardiente, por más que tenga amor, el Espíritu de Dios, aislado, un tizón, un creyente ardiente de amor solo, se va a apagar, dice sabio Salomón. Tienen que unirse 2, 3, 4, 5, 10. O una iglesia de 20, 30. Unidos serán poderosos. Veamos ahora en el libro En Lugares Celestiales, página 349. En este tiempo se ha de evidenciar, va a ser real, un testimonio viviente en la vida del profeso pueblo de Dios. ¿Por qué se llama profeso pueblo de Dios al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, profesa? Porque hay creyentes fieles e infieles. Hay cabritos corderos. Hay prudentes y hay fatuos, insensatos. Entonces la iglesia es militante. Hay también entre los discípulos, dice, hay Judas. Hay una veintena de Judas. Pero son Judas que predican el Evangelio todos los días. Judas no estaba solamente unas horas con Cristo, con los discípulos. Reflexionemos, despertemos, hermanos, hermanas. Judas estaba a tiempo completo, día y noche. Tenía responsabilidad, cargo. Pero no estaba convertido. No tenía el amor de Dios. Tenía amor egoísta, avaro. Hoy también en la iglesia eso existe, por eso se llama profeso pueblo de Dios. Pero a pesar de ser profeso pueblo de Dios, tiene que ser un testimonio viviente. Tiene que dar evidencia, tiene que dar fruto, demostración, dice que todos predican activamente, todos los días, con el poder de Dios, con la gracia de Dios, con fe verdadera. Para el que tiene fe todo es posible. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Porque dicen hoy en día, no podemos ser santos, no podemos vivir sin pecado, no podemos predicar todos los días, que los pastores prediquen. ¿Por qué dicen? Es que no tienen a Cristo, no tienen fe verdadera, no tienen amor verdadero.
necesita alguien que vaya y les enseñe. Este evangelio debe ser llevado al mundo. Hay que compartir por internet, por YouTube, por Zoom, por todos los medios. Ahora el profeso pueblo de Dios dice, para que el mundo pueda ver que en esta época en que el mal reina por doquiera, hay un pueblo que pone a un lado su voluntad y busca y hace la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos estudiando. Ahora vamos ya para ir terminando, vamos a leer en Lugares Celestiales 370. Cuando el pueblo de Dios aparte sus ojos de las cosas de este mundo y los ponga en el cielo y en las cosas celestiales, será un pueblo peculiar, un pueblo verdadero, un pueblo santo, un pueblo puro, real sacerdocio, porque verán la misericordia de Dios, verán la bondad de Dios, la compasión de Dios, que se ha manifestado por los hijos de los hombres. Su amor les exigirá una respuesta. Ese amor que está en el corazón necesitará respuesta. ¿Decides o no decides? Dice, quiere hacer la voluntad de Dios. Y sus vidas evidenciarán a quienes los rodean que el Espíritu de Dios los domina. Al verdadero creyente, el Espíritu de Dios tiene que dominarlo, tiene que manejarlo, gobernarlo, llevarlo, mandarlo, que están poniendo sus afectos en las cosas de arriba del cielo y no en las cosas de la tierra. Así que, ¿cuál es el verdadero pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Dios? No es una iglesia, un pueblo que dice, vayan al mundo a los creyentes a trabajar, a esclavizarse, ganar dinero, buscar riquezas, oro, plata, para que traigan diezmo, ofrendas. Ese es pueblo falso, camino ancho, engañoso. No, cuando el pueblo de Dios aparte sus ojos de las cosas de este mundo, de las cosas de esta tierra, dice, ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a enseñar a vivir por fe, a andar por fe, predicar por fe, atender enfermos por fe, a trabajar por fe, trabajo de obra médico-misionera. No es mandar a los creyentes al mundo, eso es exponerlos al pecado, al enemigo, al león rugiente que está andando a quien devorar. El león rugiente ofrece estudio, universidad, ofrece trabajo, empleo, ofrece empresa, ofrece actividades en el mundo. Al agricultor le dice, tienes que matarte trabajando de sol a sol para que produzcas y vayas a vender a la ciudad. Tienes que colocar abonos químicos, tienes que colocar venenos, fumigar, para que tu producto salga grande, bueno, y que ganes mucha plata. Así le engaña al campesino. Ese no es pueblo de Dios, no está en la verdadera religión. Su líder es engañoso, falso, atalaya falso, dice. Perros mudos, ciegos, desnudos, no tienen el carácter de Cristo, no tienen el amor de Dios. Así los exponen al mundo, entonces trabajan el mundo, se contagian de pandemias, regresan con cáncer, con leucemia, tumores, reumatismo, artritis, enfermedades mentales, miedolentos. Se ponen máscara, pañales en la boca de miedo, no quieren respirar aire puro. Respiran el desecho del cuerpo que está botando por su nariz y vuelven a tragar. Son como el chancho, dice. El chancho lavado vuelve a revolcarse. El perro que vomitó vuelve a comer su vómito. Cristianos que tragan la respiración, el humo, el anhídrido carbónico, lo que el cuerpo está expulsando, se ponen un pañal y vuelven a tragar como el perro que come su vómito. ¡Qué tristeza! Las palabras duelen, pero pueden salvar. Las mentiras matan. Que Dios bendiga su palabra por este estudio maravilloso. Gracias por vuestra atención.
El Señor nos guarde y nos vuelva el día de mañana para seguir estudiando. Amén.